Muy buenos días a todos. Nos ha llegado una noticia impactante que hacía tiempo que no se escuchaba algo similar. Ha ocurrido una nueva confrontación entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja, quienes, como bien se sabe, mantienen una relación marcada por un amor-odio. En el dinámico mundo del entretenimiento español, pocas personalidades generan tanto interés y controversia como ellos. Ambos han logrado mantenerse en la cima de la fama, aunque no sin controversias. Recientemente, ambos protagonizaron un cruce de declaraciones que ha cambiado el curso de su relación, originando un conflicto que, según parece, podría ser complicado de solucionar. Todo comenzó cuando Jorge Javier, el reconocido presentador y figura emblemática de la televisión española, decidió romper su silencio de manera firme durante un programa en directo. Con su característico estilo seguro, lanzó una serie de graves acusaciones hacia Isabel Pantoja, sin titubeos y con un tono enérgico que reflejaba años de experiencia y un agudo sentido crítico. «Eres una sinvergüenza, Isabel», exclamó, una frase que resonó en el plató, generando una mezcla de sorpresa, incomodidad y expectación entre el público y los colaboradores presentes. Aunque el público ya estaba acostumbrado a las provocaciones de Jorge Javier, esta vez sus palabras impactaron por su dureza. La tensión en el estudio era palpable mientras el presentador continuaba descargando su ira, detallando lo que él consideraba comportamientos y actitudes poco respetuosas de Isabel en la industria. Su tono no era el habitual de un comentario sarcástico o crítica profesional, sino una declaración firme y casi personal, como si estuviera revelando una verdad que había permanecido oculta por mucho tiempo. A medida que continuaba su intervención, Jorge hizo un repaso detallado de sus desacuerdos con Isabel, mencionando situaciones que, según él, demostraban la actitud arrogante y egocéntrica del artista a lo largo de su carrera. Recordó, por ejemplo, episodios en los que, según sus palabras, Isabel habría desestimado colaboraciones, cancelado entrevistas a última hora y actuado con una actitud de superioridad que había perjudicado a varios compañeros de trabajo. «Llevo años callándome, Isabel, y ya no puedo más. La gente tiene que saber quién eres realmente», sentenció Jorge, con un tono que evidenciaba un resentimiento acumulado. Su enojo no solo parecía venir de aspectos profesionales, sino también de lo que él veía como un desprecio hacia la audiencia y el equipo que la había respaldado durante años. «Te he defendido muchas veces y he intentado comprenderte, pero ahora me doy cuenta de que siempre hemos sido un simple medio para ti, una plataforma para tu beneficio personal, sin importar a quién pisotees», declaró el presentador, reflejando una profunda decepción más que mera rabia. Isabel, por su parte, no permaneció callada, consciente de que el público esperaba su respuesta. La cantante reaccionó de manera rápida, aunque indirecta. Sin mencionar explícitamente a Jorge Javier, publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus verdaderos seguidores y amigos, aquellos que, según sus palabras, siempre han estado a su lado sin importar los rumores ni las envidias. El mensaje fue interpretado por muchos como una clara referencia a las declaraciones de Jorge, una respuesta discreta que intentaba restar importancia a la confrontación sin negar que estaba al tanto de lo ocurrido. La reacción del público no tardó en llegar, y en las redes sociales comenzaron a surgir debates. Por un lado, algunos defendían a Isabel, argumentando que su vida ha estado marcada por sacrificios y dificultades personales, y que sus comportamientos a veces polémicos podrían verse como una defensa ante los constantes ataques que ha enfrentado en su carrera. Por otro lado, los seguidores de Jorge aplaudían su sinceridad, valorando su valentía al señalar lo que consideraban actitudes injustificables de una figura pública que, según su opinión, había perdido la humildad. Este episodio, sin embargo, no parece ser solo un conflicto aislado, sino que refleja la creciente tensión en el mundo de la televisión. La industria está atravesando una etapa de renovación, con una audiencia que demanda transparencia y autenticidad, valores que Jorge Javier asegura defender a capa y espada. Para él, Isabel representa una generación de celebridades que ya no encajan en el nuevo panorama, figuras que siguen aferrándose a un estatus que, en su opinión, deberían haber dejado atrás. El enfrentamiento entre Jorge Javier e Isabel Pantoja, por lo tanto, parece más que una simple disputa personal. Es un choque entre dos concepciones diferentes de la fama y el espectáculo. Jorge Javier, con su estilo directo, representa una generación que, aunque polémica, aboga por la autenticidad y la apertura, incluso si eso implica señalar a figuras consagradas. Por su parte, Isabel simboliza a aquellos que consideran que la vida privada y el respeto por la trayectoria deben preservarse, protegiendo cierta aura de intangibilidad alrededor de las estrellas del pasado. Al final de su intervención, Jorge se dirigió al público con una mezcla de indignación y compasión, como si quisiera poner fin a un ciclo de silencios y secretos en el que se había sentido atrapado. «No quiero que nadie más pase por esto, que nadie más tenga que rendir pleitesía a alguien que no lo merece.
El respeto se gana con humildad, y para mí, Isabel Pantoja ha perdido todo el respeto que le tenía, sentenció. En definitiva, el conflicto entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja marca el inicio de una nueva etapa en la televisión española. Ya no se trata solo de índices de audiencia y entretenimiento, sino de valores y posturas que reflejan una transformación en la forma de ver a las celebridades. Tras esa explosiva intervención, el ambiente en el plató de Sálvame se sumió en un silencio inusual, algo raro en un programa donde los debates intensos son lo más común. Jorge Javier había hecho una acusación contundente y todos en el equipo sabían que sus palabras tendrían repercusiones, especialmente en el mundo de la prensa del corazón, donde Isabel Pantoja es prácticamente una leyenda. Durante años, Isabel logró mantener una imagen pública basada en el misterio y el carisma, construyendo una trayectoria que la llevó a la cima del reconocimiento popular. Sin embargo, en los últimos tiempos, se la había visto envuelta en varias polémicas, y esta, sin duda, sería una de las más comentadas. En los días siguientes, los titulares de las revistas y los programas de espectáculos estuvieron casi exclusivamente dedicados a esta enemistad pública. Jorge Javier, además de ser una figura de peso en la televisión, era alguien a quien muchos otros famosos temían desafiar. Sus declaraciones generaron una ola de repercusiones y un creciente debate sobre el verdadero carácter de Pantoja. Efectivamente, era la artista intocable que muchos habían creído durante años. Los periodistas que cubrían la noticia empezaron a sacar a la luz episodios pasados en los que Isabel había tenido roces con otros artistas y profesionales. Se mencionaron viejas disputas con compañeros de escenario, donde, según se afirmaba, la actitud de Isabel había sido puesta en duda en varias ocasiones. Muchos excolegas aprovecharon para compartir historias en las que la cantante había mostrado una faceta menos conocida, decisiones arbitrarias, desplantes y una aparente falta de respeto por los esfuerzos de aquellos que la acompañaban. En respuesta, Jorge Javier no dudó en continuar con sus críticas, manteniendo una postura firme que dejaba claro que su conflicto con Isabel Pantoja no era algo reciente, sino el resultado de un resentimiento acumulado a lo largo de años de desilusiones. Según confesaba en privado a algunos de sus colegas, Jorge había intentado acercarse en varias ocasiones a Isabel para limar asperezas y colaborar profesionalmente, pero siempre se encontraba con una barrera que, en sus palabras, surgía cada vez que algo no le convenía. Además, en medio de esta tormenta mediática, se sumaron los testimonios de antiguos trabajadores y empleados de confianza de Isabel, quienes decidieron hablar por primera vez. Aunque muchos prefirieron mantener el anonimato por miedo a represalias, sus relatos reforzaron la versión de Jorge Javier, describiendo a Isabel como una persona exigente, poco tolerante e incluso despectiva con quienes la rodeaban. Uno de estos testimonios relataba cómo Isabel, en una ocasión, habría cancelado una actuación a última hora por un simple desacuerdo con el equipo de producción, dejando decenas de personas sin trabajo y sin una explicación clara. No obstante, Isabel también contaba con sus defensores, y varios de sus amigos cercanos y familiares salieron a su favor en entrevistas y en redes sociales, argumentando que la cantante siempre había sido una persona reservada, y que debido a su exposición pública, muchos malinterpretaron sus actitudes como desplantes cuando en realidad eran intentos de protegerse. Su hermano Agustín Pantoja fue uno de los primeros en intervenir en su defensa, asegurando en una entrevista exclusiva que Isabel había sido atacada injustamente durante años y que Jorge Javier se aprovechaba de la situación para ganar notoriedad en un momento en que su propio programa estaba siendo cuestionado por la falta de novedades en sus contenidos. Agustín acusó a Jorge de hacerse el mártir y manipular la historia a su favor. Sus palabras no hicieron más que avivar el fuego, ya que Jorge Javier respondió con una intervención sarcástica en la que ridiculizaba la defensa de Agustín, asegurando que él también formaba parte de ese entorno cerrado y elitista que, según su opinión, caracterizaba a la familia Pantoja. Fue en ese momento cuando la disputa adquirió dimensiones de una guerra mediática de gran magnitud, en la que ambos bandos parecían dispuestos a sacar a la luz todos los trapos sucios de sus oponentes. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla más, con los seguidores de ambos lados enfrascados en una discusión interminable, unos defendiendo la carrera y el talento de Isabel, y otros apoyando el coraje de Jorge Javier por atreverse a señalar actitudes que muchos consideraban inapropiadas para alguien de su estatus. Entre memes, mensajes de apoyo y críticas severas, la controversia continuaba aumentando. Incluso algunos seguidores de Isabel, decepcionados, comenzaron a manifestar su malestar ante lo que consideraban una falta de humildad por parte del artista, mientras que otros defendían que no permitirían que una figura tan legendaria como ella fuera menospreciada por un presentador. Mientras tanto, Isabel Pantoja optó por no hacer comentarios públicos sobre el asunto. Algunos afirmaban que esta era una táctica para evitar que la controversia siguiera tomando fuerza, mientras que otros consideraban que su silencio era una señal de indiferencia hacia el conflicto.
Sin embargo, en círculos cercanos se comentaba que Isabel estaba profundamente afectada por las acusaciones de Jorge y que incluso pensaba emprender acciones legales para defender su reputación. Un abogado cercano a la familia Pantoja insinuó que, si Jorge continuaba con sus declaraciones, Isabel podría demandarlo por difamación, alegando que sus palabras no solo perjudicaban su imagen pública, sino que también afectaban su carrera y el bienestar emocional de su familia. Los días posteriores fueron una especie de calma tensa, en la que ninguno de los dos involucrados hizo nuevas declaraciones. Sin embargo, en el entorno del entretenimiento, se rumoreaba que este enfrentamiento no era más que el comienzo de un conflicto más largo. Los rumores indicaban que otros famosos, algunos de ellos antiguos amigos de Isabel, estaban preparando declaraciones y entrevistas para posicionarse en medio del conflicto, revelando sus propias experiencias y dejando claro de qué lado se encontraban en esta batalla mediática. Por otro lado, la cadena que transmitía el programa de Jorge Javier empezó a recibir presión de varios patrocinadores que no deseaban verse implicados en una polémica tan personal y cruda. Se filtraron rumores de que la dirección del canal había solicitado a Jorge que suavizara su postura, aunque él, siempre desafiante, dejó claro que nadie le diría lo que debía o no decir en su programa. Para él, la cuestión iba más allá de los contratos y la audiencia, era una cuestión de principios. Finalmente, a pesar de las advertencias, Jorge Javier mantuvo su posición y lanzó un último comentario al respecto en su programa. La televisión ha cambiado y creo que el público merece la verdad. Isabel Pantoja es una gran artista, nadie lo niega, pero también es una persona con una actitud que yo, y muchos otros, ya no estamos dispuestos a tolerar. Yo no me callo y lo seguiré diciendo las veces que haga falta, sentenció. Con esta frase, Jorge cerró el tema en su programa, aunque muchos sabían que las repercusiones seguirían resonando durante mucho tiempo en los pasillos del entretenimiento español. Así, la polémica entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja no solo causó una profunda división entre sus seguidores, sino que también puso en el centro de la conversación un debate sobre la ética en el mundo de la fama, los límites de la privacidad y la autenticidad en una industria donde las apariencias a menudo pesan más que la verdad. La historia Pantoja no solo revela una enemistad entre dos figuras públicas, sino también una especie de guerra entre dos concepciones opuestas del mundo del espectáculo. Isabel, una artista que ha vivido décadas bajo los focos, representa la era dorada de la fama, en la que las celebridades eran casi intocables y sus vidas privadas un completo misterio. Por otro lado, Jorge Javier, con su estilo provocador y sin filtros, personifica una nueva generación de figuras televisivas que desafían la noción de privacidad en el mundo de las celebridades, sosteniendo que ser famoso implica aceptar el escrutinio público sin reservas. Con el tiempo, y a pesar de la moderación inicial, el conflicto comenzó a mostrar sus raíces más profundas. Aunque Jorge Javier insistía en que sus comentarios hacia Isabel eran estrictamente profesionales, las personas cercanas a ambos comenzaron a contar episodios que revelaban disputas personales nunca antes conocidas. Al parecer, el enfrentamiento entre ellos no era algo reciente, sino que llevaba años fraguándose en privado hasta que, finalmente, explotó ante las cámaras. Los rumores indicaban que Jorge Javier había intentado, durante mucho tiempo, mantener una relación cordial con Isabel, creyendo que ella podría entender su papel en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una serie de desilusiones, malentendidos y palabras no expresadas fue lo que lo llevó a estallar de manera tan pública y vehemente en televisión. Jorge Javier comenzó a referirse a Isabel de manera indirecta en sus programas, lanzando pequeñas pero afiladas críticas que el público percibía al instante. En uno de los episodios, se le vio hablando sobre cómo algunas celebridades creen que el mundo les debe todo y que nadie tiene derecho a cuestionarlas. Aunque nunca mencionó su nombre, para todos los espectadores y colaboradores era evidente que el dardo iba dirigido a Isabel Pantoja. Para Jorge Javier, este era su modo de seguir dejando claro que la diva debía adaptarse a los nuevos tiempos y entender que la fama moderna requiere transparencia y apertura. Mientras tanto, Isabel persistía en su silencio, aunque no sin consecuencias. Sus presentaciones y contratos comenzaron a verse afectados, ya que algunos empresarios temían que la artista, envuelta en controversia, generara polémicas que perjudicarían sus negocios. Sin embargo, Isabel no estaba dispuesta a ceder. En su mente, esta era una batalla que no había buscado y que, según ella, solo servía para desprestigiar su nombre y su carrera. Se rumoreaba que, en privado, Isabel estaba furiosa con las declaraciones de Jorge Javier, especialmente porque consideraba que él no tenía derecho a opinar sobre su vida y su forma de ser. Según algunas personas cercanas a la cantante, ella sentía que Jorge se estaba aprovechando de una imagen que los medios habían creado de ella a lo largo de los años, y que ahora la estaba utilizando como una herramienta de entretenimiento para el público. Las repercusiones de este conflicto no solo afectaron a los dos protagonistas, sino también a aquellos que los rodeaban.
Muchos amigos y colaboradores de ambos se encontraron en una situación incómoda. Algunos, por miedo a perder su trabajo o su posición en el medio, optaron por mantenerse en silencio, aunque en privado discutían sobre la situación, lamentando el deterioro de una relación que, en otros tiempos, había sido amistosa. Sin embargo, con el paso de las semanas, algunos comenzaron a tomar partido de manera más evidente. Antonio Rossi, conocido colaborador de televisión y amigo de Isabel, expresó su postura públicamente en una entrevista, asegurando que Jorge estaba cruzando una línea peligrosa al cuestionar la integridad de alguien que, en su opinión, había sido una luchadora toda su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Según Rossi, las palabras de Jorge reflejaban una falta de respeto hacia un artista que había superado numerosas adversidades a lo largo de los años. Por otro lado, algunos amigos y colegas de Jorge Javier también mostraron su apoyo, argumentando que él simplemente estaba siendo sincero y que el público tenía derecho a conocer los aspectos menos conocidos de las celebridades. Para ellos, Jorge representaba la voz de aquellos que ya no aceptaban la idealización de figuras públicas que, a puertas cerradas, mostraban una cara completamente distinta. La presentadora María Patiño fue una de las primeras en mostrar su apoyo público a Jorge Javier, sosteniendo que, en su opinión, Isabel debería ser más accesible y sincera con su público, aceptando que nadie está exento de la crítica. En el ambiente de tensión que se había creado, la audiencia no solo actuaba como espectadora, sino también como juez. La televisión y las redes sociales se inundaron de opiniones divididas, y algunos usuarios comenzaron a revelar detalles desconocidos sobre Isabel y Jorge, aspectos de sus vidas personales que hasta ese momento no se conocían. Las redes se llenaron de rumores y suposiciones, y en medio de la controversia, algunos antiguos conocidos de Isabel aprovecharon para narrar incidentes en los que, según ellos, la cantante había mostrado un comportamiento difícil y altivo. Sin embargo, estos relatos no siempre eran confiables, y muchos dudaban de la autenticidad de algunas de estas historias, argumentando que la polémica se estaba desbordando. Mientras tanto, la familia de Isabel Pantoja también comenzó a verse afectada. Su hijo, Kiko Rivera, quien ya había tenido varios enfrentamientos públicos con su madre en el pasado, fue cuestionado en más de una ocasión sobre su postura en esta nueva disputa mediática. Sin embargo, Kiko decidió no emitir una opinión directa, eligiendo mantenerse al margen y manifestando en diversas entrevistas su deseo de no involucrarse en el conflicto. Para él, la disputa entre su madre y Jorge Javier era algo que no quería revivir, pues ya había vivido la presión de estar en el centro de una disputa familiar frente a la opinión pública. No obstante, algunos medios sugirieron que Kiko habría expresado comentarios privados en los que respaldaba las críticas de Jorge, aunque estos rumores no fueron confirmados de manera oficial. La controversia también afectó a otros miembros de la familia Pantoja, como su hija Isa Pantoja, quien en varias ocasiones ha sido crítica con ciertos aspectos de la vida pública de su madre. Isa intentó mantenerse al margen, pero fue inevitable que los medios la buscaran para que comentara sobre la situación. Finalmente, en una breve declaración, Isa expresó que, aunque prefería no opinar sobre el tema, deseaba que todo se resolviera pronto y que su madre encontrara la paz que tanto necesitaba. Su postura, aunque cautelosa, fue interpretada por algunos como una crítica sutil hacia Isabel, quien, en la opinión de Isa, no siempre había manejado bien sus relaciones en el mundo del espectáculo. Por otro lado, las cadenas de televisión y revistas de entretenimiento no dejaron pasar la oportunidad para atraer audiencias. Cada semana, los programas dedicaban largos segmentos a analizar la relación entre Isabel y Jorge, desmenuzando cada comentario, cada reacción y cada detalle de sus vidas personales y profesionales. El conflicto se había convertido en una novela pública que millones de espectadores seguían con atención, ansiosos por conocer los últimos giros y declaraciones, esperando ver quién sería el primero en ceder. Finalmente, en medio de la polémica, la industria musical también comenzó a verse afectada. Isabel, que se encontraba en plena gira de conciertos, empezó a notar una disminución en la venta de entradas, algo que la impactó profundamente. El equipo del artista no dudó en atribuir esta caída a la campaña de desprestigio que, según ellos, Jorge Javier había iniciado en su contra. No obstante, algunos expertos en música señalaron que la disminución en la popularidad de Isabel no se debía únicamente a la controversia, sino a la falta de innovación en su estilo y repertorio, los cuales no lograban conectar con las generaciones más jóvenes. Mientras el conflicto continuaba, Jorge Javier seguía adelante con sus proyectos televisivos, aunque en una entrevista reconoció que la situación había tenido un impacto emocional en él. Según confesó, nunca imaginó que su crítica hacia Isabel tomaría tal magnitud y admitió que, en ocasiones, había sentido que la controversia que él mismo había provocado lo había sobrepasado.
Sin embargo, reiteró que no se arrepentía de sus palabras y que creía firmemente en su derecho a opinar sobre figuras públicas, especialmente cuando, en su visión, éstas no cumplían con los estándares de respeto y consideración hacia el público y sus colegas profesionales. Con el paso de los meses, el conflicto comenzó a calmarse, pero las cicatrices de esa guerra mediática quedaron marcadas en ambos. Para Isabel, este episodio dejó una huella en su imagen pública que, para bien o para mal, la acompañaría durante el resto de su carrera. Por su parte, Jorge Javier también quedó marcado, y aunque muchos lo respaldaron, otros comenzaron a cuestionar si había cruzado un límite en su afán de ser sincero. Al final, esta disputa se transformó en un símbolo de la evolución del mundo del entretenimiento y de cómo la fama y la percepción pública han cambiado en la era de las redes sociales y la inmediatez de la información. La pregunta que quedaba en el aire era si algún día Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez lograrían reconciliarse, o si, por el contrario, esta guerra mediática marcaría el fin de cualquier relación entre dos figuras que en algún momento compartieron el mismo universo televisivo. Con el paso de los años, Isabel Pantoja se consolidó como una leyenda que dejó una huella imborrable en la televisión española y en el mundo del espectáculo. Aunque ambos intentaron, en diferentes momentos, dejar atrás el tema y continuar con sus vidas y carreras, el eco de esa disputa seguía resonando en cada entrevista, declaración y aparición pública de ambos. Las cadenas de televisión no tardaron en aprovechar la controversia para generar más contenido. La disputa inspiró numerosos programas y documentales que exploraban diferentes ángulos de la historia, desde los primeros días de Isabel en la fama hasta el ascenso de Jorge Javier como uno de los presentadores más influyentes del país. En estos programas, se entrevistaron familiares, amigos, críticos y otros famosos que fueron testigos del conflicto o que tenían opiniones contundentes sobre ambas personalidades. Era evidente que, a pesar de los esfuerzos por superar la controversia, el interés del público no había disminuido. Cada vez que se emitía un programa sobre el conflicto, las audiencias aumentaban, y los medios de comunicación dedicaban espacios a analizar los testimonios y las teorías sobre por qué aquella relación se había deteriorado tanto. Durante este periodo, Jorge Javier publicó un libro en el que abordaba no solo su carrera y su visión del espectáculo, sino también su perspectiva sobre las figuras públicas con las que había tenido conflictos, incluida Isabel. Sin dar detalles explícitos que pudieran dar lugar a una demanda, Jorge insinuó las dificultades y desilusiones que había vivido al trabajar con ciertas personas en la televisión, a quienes describía como prisioneras de su propia fama. El libro se convirtió en un gran éxito de ventas, y en varias entrevistas promocionales, Jorge no dudó en abordar el tema, dejando en claro que, aunque le había afectado, sentía que había actuado con sinceridad y que no se arrepentía de lo que había dicho. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestros comentarios sobre esta nueva controversia, los leeré todos. No olvidéis suscribiros al canal, que es gratuito, para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del corazón. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Como siempre, nos veremos en los próximos vídeos. Mientras tanto, os envío un gran beso.